Hola, mi nombre es Ivana Cantou, yo soy pediatra formada en el Hospital Fernández. Me convocan para charlar sobre algunas infecciones frecuentes en la población del jardín. Antes que nada, quiero contarles acerca de algunos conceptos sobre el papel del sistema inmune. El sistema inmune es un sistema complejo que permite, a pesar de vivir en un ambiente lleno de agentes microbianos que son potencialmente dañinos, solo en algunas ocasiones sufrimos procesos infecciosos desde el punto de vista clínico, que se manifiestan desde lo clínico. Cuando esto sucede, hay una respuesta inmune que engloba una inmunidad innata inicialmente, que actúa desde el inicio del proceso infeccioso, esencialmente formada por barreras y los epitelios respiratorio, digestivo, genitourinario. Estas barreras impiden la penetración de los patógenos, que son virus, bacterias y hongos. No tiene un papel pasivo solamente esta inmunidad innata, sino que también producen determinadas sustancias que tienen acción microbicida. Entonces, de esta manera combaten también activamente a estos patógenos que les conté. También existe una inmunidad adaptativa que requiere varios días para generar mecanismos efectivos de protección. La activación de esta inmunidad conduce a la expansión de células y al desarrollo de memoria inmunitaria. Con respecto a la memoria inmunitaria, gracias a la vacunación, a través de determinados microorganismos inactivados, atenuados, que recibimos, se promueve una inmunidad de larga duración y a veces, dependiendo de la enfermedad, de por vida también. La integración de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa nos brinda una protección eficaz. Bueno, con respecto a la varicela, es la enfermedad exantemática más frecuente en pediatría. Es producida por virus pertenecientes a la familia de herpes virus. Se transmite por vía respiratoria y por contacto con materiales que están presentes en las vesículas que tiene el paciente infectado. Es muy contagiosa. ¿Desde cuándo contagia? Desde los 2 días previos a la aparición del exantema, que es este brote que vemos, hasta que todas las lesiones estén en el periodo costroso. Es decir, hasta que no sean todas costras, el niño contagia. Es más frecuente en los niños más pequeños, menores de 10 años, en la época de invierno, primavera, aunque es variable. Tiene una incubación de 10 a 20 días, que es asintomática. Luego la aparición del brote. Hay un periodo prodrómico que dura aproximadamente 20 días con decaimiento, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, donde puede aparecer un enantema vesicular, y posteriormente el periodo de estado, donde se observa el exantema típico, máculo, pápulo, vesículo costroso, que ese nombre largo denomina la variabilidad en las lesiones y el polimorfismo que le decimos. Se ven lesiones en distinto estadio evolutivo. Algunas son máculas, son manchitas, algunas están sobrelevadas, otras son como ampollitas rellenas de líquido, hasta que después se hace una costra, que es una cascarita, y eso ya indica que está en periodo de salida de la enfermedad. Es muy pruriginosa, es decir, ocasiona mucha picazón en los niños, y uno de las complicaciones es la sobreinfección bacteriana por rascado. Luego tenemos un periodo de convalecencia que dura entre 1 y 2 semanas, que es cuando ya se están cayendo las cascaritas. En este periodo el niño no contagia.
Con respecto al tratamiento, por supuesto que tiene que estar seguido por el pediatra de cabecera, pero generalmente se hace tratamiento sintomático, pueden darse algunos antihistamínicos, se recomiendan sobre todo para lo que son, como les contaba, las sobreinfecciones bacterianas, uñas cortas, limpias, medidas de higiene, baños cortos, bueno, esencialmente esto. El eritema infeccioso o quinta enfermedad es una enfermedad benigna, autolimitada, se presenta de manera característica en los niños en edad escolar. Su etiología tiene que ver con el parvovirus B19, que es el virus que la causa mayormente, y el reservorio es exclusivamente humano. Se transmite por vía respiratoria, produce una viremia durante 5 a 7 días, esa es la duración de la misma. El periodo de incubación varía entre 4 a 28 días. Tiene un pródromo, o sea, síntomas previos a la manifestación clínica, de dolor de cabeza, fiebre, malestar general, decaimiento, dolor de garganta, dolor en el cuerpo. A veces hay inflamación en los ojos o inyección conjuntival, algún síntoma respiratorio. El exantema, que es este brote que les decía, aparece entre el tercero al cuarto día de la enfermedad, con un eritema, o sea, con coloración rojiza en la cara, predominantemente en las mejillas. Esto se llama signo de la cachetada. Se ponen los cachetes bien colorados y luego se desvanece y aparece un exantema confluente, o sea, va cambiando las características del brote. Se va apagando la carita y se va brotando el resto del cuerpo. Puede abarcar extremidades superiores, inferiores, glúteos, tronco, pero siempre respeta palmas y plantas. Se desvanece más o menos en 2 a 3 semanas, pero puede recurrir ante ciertos estímulos como el sol, o sea, hay determinados estímulos que hacen que se prenda nuevamente este brote, el sol, las altas temperaturas, el estrés, la actividad física, dependiendo de cada niño. Lo que se hace también es tratamiento sintomático, o sea, es una enfermedad autolimitada, viral, que resuelve sola, siempre seguida por el pediatra de cabecera, supervisada, viendo que no haya complicaciones, ¿no?, de la misma. Otra de las enfermedades que también solemos ver es el exantema súbito o sexta enfermedad, en este caso. Es una enfermedad también exantemática, leve y también autolimitada. La mayoría de los niños tienen menos de 3 años, con un pico entre los 6 y los 15 meses de vida, pero también puede darse en niños más grandes. Los virus que la causan son virus herpes de tipo 6 y 7, y se contagia esta enfermedad por secreciones salivales. Se incuba en un periodo aproximadamente de 5 a 15 días. La clínica tiene que ver con un síndrome febril que dura entre 3 a 5 días. Puede acompañarse en ese momento de dolor de cabeza, fiebre, faringitis, otitis, dolor abdominal, vómitos, diarrea. Puede haber también algún edema periorbitario. Y el exantema aparece luego de que se va la fiebre. Una vez que terminan estos días de síndrome febril, el niño se brota en tronco inicialmente, luego se extiende a las extremidades, miembros superiores e inferiores, cuello y rostro. Son lesiones
bien delimitadas, de color rosado, tienen un halo claro alrededor, generalmente no pica, y este brote se desvanece solo, se va yendo 1 a 3 días posteriores de su aparición. También puede haber algunas manchitas o pápulas en la mucosa del paladar. Por supuesto que también tiene que estar seguido, controlado con el pediatra de cabecera, pero esencialmente el tratamiento es sintomático, como todas las enfermedades de este tipo. Chequear que no haya complicaciones sería lo importante. Abundante hidratación, medidas de higiene, uñas cortas, limpias, que cada niño tenga su propia toalla, su propio jabón, cambios frecuentes de sábanas, evitar todo tipo de cremas, evitar talcos mentolados o talcos de ningún tipo, como siempre decimos. Eso tapa los poros y predispone a la generación de micosis, de sobreinfección por hongos. Otra de las enfermedades que podemos nombrar es la enfermedad mano-pie-boca. Esta enfermedad afecta a niños entre 1 a 4 años de edad. También es autolimitada. Hay varios virus que la producen, pero esencialmente el que mayor vemos es virus Coxsackie. El contagio se da por vía fecal oral y en menor frecuencia por vía respiratoria. Se replica el virus en la faringe, en la orofaringe y en el tracto gastrointestinal. Así se produce la viremia o expansión del virus con una incubación de más o menos 4 a 6 días. La clínica de la enfermedad se presenta con fiebre, malestar, este exantema, que es este brote, que es simétrico. Hay una distribución típica y otra atípica del mismo, dependiendo de la enfermedad mano, pie, boca que tenga, típica o atípica, es la distribución del exantema. Pero bueno, el típico lo encontramos en palmas, plantas, caras dorsales y laterales de manos, pies, a veces también en otro tipo de distribución podemos ver en la zona genital, en glúteos, las lesiones. Son lesiones vesiculares, dolorosas, es muy molesto, pueden causar dificultad para comer, para hidratarse, puede haber dolor abdominal también, alguna adenopatía, o sea, algún ganglio que notemos, cervical o submandibular. Es importante chequear, como es muy molesto realmente, sobre todo por las lesiones también bucales. Hay que tratar de evitar la deshidratación y controlar si el niño usa pañales, que moje la misma cantidad de pañales que habitualmente moja de orina. Y bueno, si hay diarrea, por supuesto, también ofrecer mayor cantidad de líquido, siempre agua, evitando los jugos industriales, las gaseosas, estar atento a que no haya lesiones sobreinfectadas por rascado, esencialmente en la zona genital, que es una zona donde generalmente está cubierta, entonces la ropa que sea siempre de algodón, cómoda, respirable, esas son todas pautas. Medidas de higiene, por supuesto, como siempre. Tratar de no insistir en todas estas enfermedades, sobre todo que son bastante molestas y causan malestar general, prurito. No insistir tanto con la alimentación, sino más que nada con los líquidos. Lo esencial es eso, digamos. Bueno, ahora hablarles un poquito de lo que son las infecciones respiratorias. Con respecto al catarro de vía aérea superior, puede acompañarse o no de fiebre, el catarro.
Esencialmente hay que cuidar, digamos, varios pilares del tratamiento, la hidratación, como siempre les digo, chequear que el niño tome abundante líquido, porque a través de los mocos y de las secreciones los niños pierden líquido, entonces es importante evaluarlo. Muchas veces suele acompañarse de diarrea también, porque los mismos virus que generan cuadros respiratorios generan también cuadros de diarrea. Otro punto importante con respecto a los líquidos es el tema de los accesos de tos. El catarro se acompaña de tos productiva, o sea, una tos húmeda, llena de moco. La tos hasta cierto punto, o sea, una tos controlada es buena porque resulta un mecanismo de defensa para evitar que se generen infecciones de tipo bajas del sistema respiratorio. Por lo tanto, si no tuviéramos el reflejo de la tos, probablemente tendríamos muchas infecciones de tipo bajas. Así que hay que ir controlándola, ver que no se complique con una tos laringia, que requiera, digamos, otro tipo de intervención o medicación. Muchas veces la eliminación del moco se da a través de accesos de tos con vómitos posteriores, los cuales sirven para que el niño elimine gran cantidad de moco, o a través también, como les contaba, de la diarrea, con una caca más blanda que lo habitual o directamente líquida, es que los niños van eliminando también la mucosidad. Siempre cada 2 o 3 días, de acuerdo a la evolución y al historial del niño, es importante que lo vayan escuchando, lo oculten, y un pediatra de cabecera, y bueno, generalmente lo que se indica es vaporterapia. Se puede indicar también solución fisiológica, todas medidas que ayuden a eliminar el moco, que en los niños más pequeños es bastante difícil porque la expectoración no suele ser tan efectiva como en los niños más grandes o adultos. Con respecto a lo que son las bronquiolitis, suelen ser complicaciones de catarros semanas previas, no resueltos o mal resueltos. Las bronquiolitis son técnicamente la primera o segunda infección con sibilancias, infección respiratoria baja con sibilancias, en un niño menor a 2 años. Por eso en los niños del jardín hablamos de broncoespasmos, a pesar de que no hayan tenido otros episodios previos. Que el niño tenga un broncoespasmo no quiere decir que vaya a ser asmático toda su vida, ni mucho menos, pero sí hay un antecedente que es importante comentarle al pediatra cada vez que uno vaya y nos pregunte sobre los antecedentes. En las bronquiolitis o broncoespasmos lo que vemos es signos de dificultad respiratoria. Por supuesto, como suele darse posteriormente a un catarro, hay que estar atentos durante la evolución del catarro, no observar signos de dificultad como hundimiento de costillas o por encima del esternón, agitación, como se le suele decir. Esto siempre controlarlo fuera de los periodos de la fiebre, porque los niños cuando tienen fiebre en este contexto suelen estar de buen ánimo en los periodos interfiebre, pero en los momentos de registro febril se ven muy feos y se ven agitados. Por eso la evaluación del papá está bueno que sea fuera del periodo de la fiebre, para chequear si esto realmente es así, si realmente hay signos de dificultad para respirar. La tos no es sinónimo de broncoespasmo tampoco, pero en los broncoespasmos suele haber tos y suele durar bastante tiempo, incluso ya resuelto el episodio de sibilancias. Con respecto a los jarabes, es bastante controversial o peculiar el tema,
Depende un poco del pediatra de cabecera del niño. No suelen estar recomendados en los niños más pequeños, sobre todo. La realidad es que la medicación indicada para los broncoespasmos es el salbutamol, como les contaba, ya sea en forma nebulizada o en forma de spray. A veces se acompaña de otros aerosoles en un niño que ya tiene antecedentes, que bueno, son los controladores o preventivos, el budesonide, la fluticasona. Estos aerosoles, que se llaman preventivos o controladores, se mantienen tanto fuera del periodo de broncoespasmo como en el momento del broncoespasmo. Y se siguen hasta que el pediatra de cabecera o neumonólogo lo indique. Bueno, en el caso de los broncoespasmos, una vez que el niño ya está sin la necesidad del aerosol indicada por el médico para reincorporarse a las actividades habituales, en el caso de los niños más pequeños, idealmente es sin el aerosol, sin el salbutamol, ya no cursando el cuadro de broncoespasmo agudo. Y la actividad física dependiendo de la gravedad del cuadro, de las características del niño, de sus antecedentes. Dependiendo del cuadro, el pediatra de cabecera indicará la reincorporación o no a la actividad física habitual. Bueno, después de todo esto que les he contado, realmente decirles que el jardín nunca puede ser visto como o los espacios en los cuales los niños comparten entre ellos, no solo en lo que es el ámbito del jardín, ¿no?, que es el punto más importante de sociabilización, sino en el resto de los lugares recreativos, nunca pueden ser vistos como algo negativo. Realmente desde el punto de vista social, intelectual, inmunitario, son indispensables para el desarrollo del niño. Hay muchas medidas marketineras a través de las cuales generan en los padres la necesidad de potenciar la inmunidad de los niños y evitar que se enfermen. La realidad es que uno lo que puede hacer como papá es fomentar una alimentación saludable, que es a través de la alimentación variada, completa. Si bien en estos periodos de enfermedad muchas veces es acotada, y por la edad del niño también, por la selectividad alimentaria normal que existe, sucede esto de que no hay una alimentación súper completa, pero por esto es que bueno, tiene que estar seguido por un pediatra de cabecera para valorar la peculiaridad de ese niño y las necesidades que tenga. Alguien que vaya siguiendo la curva de crecimiento de ese niño, si es necesario o no realizar estudios complementarios, si es así se realizan, pero nunca podemos ver al jardín como algo, un lugar dañino para el niño. Espero haberles resuelto algunas de las dudas. Bueno, un abrazo. Gracias.